Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 18 de abril de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales. Nos encuentra usted en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. En el segundo segmento de conexiones tendremos habilitados dos números de teléfono, se están apareciendo ahora en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Pueden tomar nota y participar si ustedes lo desean con la pregunta o el comentario para nuestros invitados. Antes de presentárselos, como siempre, los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La portada del diario El Mundo dice: Asamblea aprueba bono a diputados no reelectos. Directivos de la Asamblea aprobaron, dice, con votos de todos los partidos políticos, oiga bien, de todos los partidos políticos, bonos para los diputados salientes. Los diputados se aseguran con el acuerdo una bonificación correspondiente a los primeros 4 meses del 2018. Ayer el FMLN ha reiterado y sacado un comunicado también diciendo de que sus diputados salientes no estarán recibiendo ese bono, que ya emitieron ese acuerdo y se lo han trasladado a la Junta Directiva. Pero la nota de Diario El Mundo lo que está destacando acá es que todos los partidos políticos votaron al interior de la Junta Directiva. De hecho, nadie reveló esta información la semana pasada, tampoco se conoció en términos periodísticos el filtro de alguna información sobre este tema. Acá está un poco más el detalle. La Asamblea dará bono a diputados no reelectos. Son 28 diputados, dice que ya no formarán parte de la nueva legislatura. Algunos del FMLN lo han rechazado y ese comunicado que se sacó el día de ayer. Mientras tanto, en otros temas, la Fiscalía General de la República deberá presentar nueva acusación por el caso Jesuitas a juez. El juez accedió a la petición de la querella y no admitió ninguno de los planteamientos expuestos por los abogados de los imputados. Mientras tanto, supervisarán hospitales antes de anunciar cambios en salud y aplicarán nueva vacuna contra neumococo sin atender el llamado que hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuando estableció una medida cautelar de abstenerse a hacerlo. El bono para legisladores salientes, plazas de empleados serían asignadas a no reelectos a pesar del discurso de austeridad del FMLN. Se dice que las plazas que quedan servirían para contratar como asesores a diputados que no lograron la reelección. El sindicato advierte con tomar medidas. El Ministerio de Salud, que justifica por qué no da medicamento a paciente con cáncer. La Sala de lo Constitucional admitió el 4 de abril un amparo en el que una mujer con cáncer de seno exige el fármaco. Mientras tanto, las remesas crecieron 5.3% en el primer trimestre de 2018. Es la información que de alguna forma ha facilitado también el Banco Central de Reserva. La portada de la prensa gráfica: diputados salientes se recetan bono. El acuerdo se aprobó por unanimidad en la Junta Directiva. La foto destacada con el hecho lamentable de un país de luto por la violencia. La periodista del grupo LPG, Carla Lisset Turcios, que fue sepultada ayer en medio del rechazo y la condena de la sociedad ante la ola de violencia que atraviesa El Salvador. Acá tenemos siempre la ampliación de esa información, de hecho lamentable, que ha tocado a una colega de la prensa gráfica. La violencia, dice, nos está quitando a los mejores hijos. Es lo que dijo Demetrio Turcios, padre de Carla. Esta información la conocimos ayer, pero es importante porque la podremos analizar también con nuestros invitados de esta tarde. La Sala de lo Constitucional, que rechazó la demanda contra la Ley de Integración Monetaria. En su resolución, la Sala estableció que no es posible fundamentar una demanda de inconstitucionalidad en supuestas afectaciones individuales del demandante o de un solo ente, pues para ello existen otros procesos específicos como el amparo y el habeas corpus. Ahí sigue ampliando un poco la información. Esta petición fue presentada por Salvador Arias, el exdiputado del FMLN que falleció este año. Diputados se despiden con bono de hasta $5,000. La portada también del diario de hoy: pese a la austeridad, dice, los diputados se recetan bono de hasta $5,000. Y esta es la caricatura destacada de Alecus. No hay mucho que decir, ustedes ya ven ahí lo que está mostrando de un supuesto diputado saliente, el presupuesto público y la expresión, porque le están quitando prácticamente el biberón. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios Humberto Sáenz. Él es el presidente del Centro de Estudios Jurídicos en nuestro país. Humberto, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, William. Siempre un gusto estar acá. Perfecto, también está con nosotros Óscar Pineda, él es investigador senior de FUSADES. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto compartir con tu audiencia, William. Bueno, perfecto. Y los temas que estaremos analizando tienen que ver con la parte estrictamente jurídica, sobre todo con el proceso. Queremos analizar un poco cómo está el proceso, cómo ha avanzado de selección de aspirantes a Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia. La FEDAES, que ya entregó la lista completa, ahora sí, para el viernes pasado entregó la lista completa al CNJ que está en un proceso con un calendario establecido, y se esperaría que para el 11 de mayo más o menos entonces ya tengan listos los 30 aspirantes y sean trasladados de esta lista a Asamblea Legislativa. A ver, Humberto, me gustaría comenzar contigo un poco, saber, estuvo el doctor Sánchez Trejo la semana pasada, el viernes pasado, en este espacio, ¿no? Y justamente fue el día que durante la mañana ellos habían completado el listado de, todo ese proceso de irregularidad que ocurrieron alrededor de los expedientes. Me gustaría conocer un poco tu opinión. ¿Qué pasó finalmente entonces con esto? ¿Se solventaron un poco las dudas? ¿Quedó siempre la suspicacia o no? Mira, yo creo que se redujo de manera sustancial la suspicacia que se pudo haber generado en algún momento, una suspicacia que, como lo dije incluso en una reunión que tuvimos en el Consejo Nacional de la Judicatura, pudo haber surgido como resultado de una comunicación anticipada que se hizo por parte del Consejo Nacional de la Judicatura a ciertos medios de comunicación, en donde se filtró información de que aparentemente existían documentos faltantes en cada uno de los expedientes de los aspirantes a magistrados de la Corte. Yo creo que, se los dijimos así a los concejales, no fue ese el mecanismo más adecuado para manejar una información tan sensitiva, tan sensible. Sabemos todo lo que ha generado en las etapas previas, sí, por lo que nosotros habríamos esperado que el Consejo Nacional de la Judicatura, ante un problema de esa naturaleza, lo primero que hiciera hubiera sido comunicarse con los miembros del Consejo Nacional, de la FEDAES o de la comisión que se había creado en la FEDAES, para tener una reunión en donde se identificaran cuáles eran los problemas, si es que alguno. Bueno, no se hizo. Y en su momento entonces se conoció de esta supuesta falta de documentos. Luego tuvimos una reunión interna en la FEDAES y más adelante una reunión con el Consejo Nacional de la Judicatura, y ahí pudimos identificar que la documentación faltante no era nada para escandalizarse tampoco. Es decir, sí, había un solo caso, que creo que era el de la licenciada Marina Marenco de Torrento, en donde existió un error desde la FEDAES hacia el CNJ, en donde no se acompañó el currículum de la licenciada Marenco de Torrento. Un error que se dio sobre todo porque ella estaba participando no solo por el Centro de Estudios Jurídicos, sino por otras asociaciones, sí, y el expediente que se mandó al Consejo era el expediente que no tenía su currículum. Ese fue, digamos, el único error, quizás el más importante de todos, pero como sí, digo, un error subsanable. Pero hubo mucha preocupación, ¿no? Hubo mucha preocupación porque lo que se dijo, de prensa, pronunciamientos sobre el tema, ¿no? Exacto, porque lo que se conoció, de hecho así lo conocimos nosotros, es a través de la divulgación de ciertos medios que dijeron expedientes faltantes. Los únicos expedientes completos son los de UNAJUD. Hasta ese momento, perdón Humberto, ustedes tampoco tenían información oficial de lo que estaba pasando. Para nada, nosotros supimos esto a través de los medios. Y claro, cuando vemos la noticia que dice expedientes no están completos, hacen falta documentos, los únicos expedientes completos son los de UNAJUD, desde luego que nos generó preocupación, una alarma enorme, y levantó suspicacias y generó toda suerte de especulaciones de qué es lo que podría estar pasando, ante esa coincidencia de que solamente los expedientes de UNAJUD estaban completos. Al final determinamos que, como te digo, quizás el problema más grande era la falta de este currículum, que no es un problema grande en sí mismo, diferencias de interpretación entre el Consejo Nacional de la Judicatura y la FEDAES, en donde la FEDAES no había considerado necesarios ciertos documentos que el Consejo dijo sí, los consideró necesarios, y 2 o 3 casos en donde hacían falta certificaciones de algunos documentos, sí, por ejemplo, certificaciones de partidas de nacimiento, que solo se habían presentado en fotocopia y el Consejo consideraba que debían presentarse a través de certificaciones. Sí. Eran temas menores, William, que se habrían podido solucionar en una conversación directa entre las instituciones. Para eso existían comités de comunicación que se habían creado entre las dos instituciones y que en cuestión de horas habría podido aclararse cuál era el asunto, sí, sin que se hubiera generado todo este ambiente, ¿verdad?, de especulación. Ahora, en todo caso, ¿el calendario se movió un poco en los tiempos o no? Sí, se tuvo que mover un poco precisamente por esta necesidad de esclarecer qué es lo que había sucedido.
y por la necesidad de tener una reunión entre las dos instituciones para primero identificar si hacían falta o no documentos. Era muy poco. El Consejo consideró necesario dar, no recuerdo si fueron 2 o 3 días los que otorgó, que vencieron justamente el día viernes que tú mencionas. Sí. Ese día viernes pues ya se presentaron los documentos que hacían falta, se completaron los expedientes de los 15 candidatos. Yo, como se los dije ese mismo día en el Consejo cuando nos reunimos, agradecíamos obviamente la disposición que tuvieron los miembros del Consejo a solucionar el asunto. Insisto en que hubiera sido lo ideal que ese hubiera sido el primer paso en lugar de filtrar la información a los medios, pero lo importante es que se solucionó el asunto y en mi conclusión personal, y lo comparte mis colegas de Junta Directiva en el Centro de Estudios Jurídicos, hemos entendido que afortunadamente no existió, así lo vemos, sí, una intención malsana de perjudicar o a un candidato o a una asociación. Han existido otros problemas, pero ese sí, creo que no ha sido un problema en este caso concreto. Perfecto. Óscar, para que entremos en materia entonces y analizar todo este proceso de selección de aspirantes. Eventualmente, y te lo comenté antes de entrar a la entrevista, ¿no? De repente uno siente que el tema como que ha caído un pequeño bache. ¿Tendrá que ver esto por toda la transición que hay en Asamblea Legislativa, porque estos temas de relevancia, pero el proceso está marchando? Pregunto. Yo creo que es un momento como de calma comunicacional, pero el Consejo Nacional de la Judicatura está justo ahora evaluando las entrevistas que realizó a todos los candidatos y está tomando decisiones. Quizás, de hecho, el que no sean públicas estas deliberaciones es lo que hace que el tema esté en relativa calma comunicacional, por decirlo de alguna manera, pero las cosas siguen sucediendo y de hecho está tomando una decisión bien importante, que es evaluar el resultado o la calificación que le va a otorgar a los candidatos en las entrevistas que realizó. Entonces el tema continúa y continúa fuerte. La próxima semana, si yo mal no recuerdo, entran a evaluar ahora sí los expedientes completos. Valga decir que, como dice Humberto, es un gusto de que se pueda disminuir o desvanecer esas suspicacias. Y en eso también vale la pena resaltar que hubo una reacción bien fuerte y eso manda un mensaje de cómo la sociedad está siguiendo de cerca este proceso. La gente, al escuchar una posible anomalía, ha reaccionado fuerte e intensamente y eso muestra que tan preocupada y que tan pendiente está la ciudadanía de algo tan importante como la elección de magistrados. Ahora, el CNJ ya tiene la lista completa que mandó FEDAES, ¿no? Ya la tiene en sus manos. Ellos tendrán que entrar en todo el proceso también de hacer el proceso interno de CNJ, de sus aspirantes. Sí, la otra semana el CNJ revisa los expedientes de los candidatos que se eligieron en la elección que organizó la Federación de Asociaciones de Abogados. ¿Cómo creerían ustedes que debería de desarrollarse? Porque debo entender que la FEDAES tenía su propio disposiciones internas, reglamentos de cómo hacer este proceso. CNJ tiene también su propio mecanismo, ¿no? Pero esto debería ser hasta qué punto o qué partes deberían de ser de ese proceso públicas, por ejemplo. Yo creo que en el CNJ todo debería ser público, todo debería ser transparente. Ahora bien, hay que señalar que es un poco diferente, hemos insistido en esto, el proceso de evaluación de precandidatos que realizó el CNJ con el que se realiza en las asociaciones de abogados. Porque, por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos sí que realizó entrevistas, hizo un seguimiento al cumplimiento de requisitos de sus candidatos, pero no todas las asociaciones han hecho constar que realizaron ese procedimiento. Entonces, tenés como una cierta diferencia entre la evaluación que han tenido unos candidatos y otros candidatos. Ahora, el CNJ va a evaluar, y tiene facultades jurídicas para hacerlo, el cumplimiento de los requisitos de los candidatos seleccionados en la elección de FEDAES. Hay opiniones encontradas de si puede o no decir mándeme otro candidato que no cumple con los requisitos. Hay alguna discusión, pero al menos en FUSADES hemos sido de la opinión que cuenta con suficientes elementos jurídicos para poder decidir eso. No sabemos si lo va a hacer, es una decisión interna del Consejo. Y justamente, Humberto, era un poco la inquietud que tenía, es en términos de si el CNJ en un momento determinado puede decir, bueno, aquí hay 3, 4 aspirantes que no llenan los requisitos a pesar de que la FEDAES certificó que proceden, y desde luego cuando los pasa a CNJ es porque se le está dando el aval, ¿no?
pero entonces, ¿hasta qué punto CNJ puede decir en un momento determinado, bueno, ellos tienen un problema de competencia notoria o están materialmente probado la vinculación, por ejemplo, político-partidaria de ellos? Nosotros pensamos en el Centro de Estudios Jurídicos que el Consejo Nacional de la Judicatura sí tiene esa facultad. De hecho, también sostuvimos en su momento que la FEDAES también tenía esa facultad. Lamentablemente, en este caso concreto, bueno, FEDAES es un órgano colegiado, como tú sabes, compuesto por 8 asociaciones, y dentro de esas 8 asociaciones, el Centro de Estudios Jurídicos en esta postura estuvo en minoría prácticamente desde el arranque del proceso, porque nosotros sosteníamos, FEDAES tiene que hacer esto, FEDAES tiene que verificar esa competencia notoria, tiene que verificar la independencia político-partidaria, tiene que verificar que se cumpla con lo establecido por la Constitución y por lo establecido en la jurisprudencia constitucional. No se pudo hacer porque, como te digo, siendo un órgano colegiado, estuvimos en minoría en este tipo de decisiones, pero pensamos que ahora el Consejo Nacional de la Judicatura tiene una segunda oportunidad. FEDAES no la aprovechó, lamentablemente. Consejo Nacional de la Judicatura esperamos que sí lo haga. Consejo Nacional de la Judicatura, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su reglamento e incluso de acuerdo al manual de selección, que es una referencia indirecta, que no le aplica al proceso de FEDAES, pero que es una referencia indirecta, y de acuerdo a la ley orgánica judicial también, que es un cuerpo normativo que debe ser tomado en consideración por el Consejo Nacional de la Judicatura, debe verificar que las personas que han sido remitidos por la FEDAES cumplen con los requisitos legales y constitucionales. Y si hay alguna persona, y nosotros pensamos que es así, que no cumple con los requisitos legales y constitucionales, entonces el Consejo debería descartar a esa persona y pedirle a la Federación, a la FEDAES, que remita entonces en el orden en que resultaron electas las personas el día de la votación, que remita entonces el siguiente expediente, el puesto 16 o el 17 o el que sea. Este sería, por ejemplo, en este caso específico, por ejemplo, sería el que está inmediato después. El que quedó en el lugar número 16, ¿verdad? Es decir, de los 22, obviamente han sido remitidos 15 al Consejo Nacional de la Judicatura, digo los 22 que participaron en la votación del gremio, pues entonces esas otras personas que no resultaron electas, que están ahí aguardando a ver qué es lo que sucede en el Consejo Nacional de la Judicatura, deberían ir siendo llamadas en el orden en que resultaron el día de la votación, 16, 17, 18 hasta 19, si llega a ser necesario también. Ahora bien, se me había escapado una inquietud sobre el tema inicial con el que comenzamos, sobre el tema de los expedientes. Hubo una denuncia, Humberto, ante la Fiscalía General de la República por este caso. Eso prácticamente se inhibe una vez que queda claro de que los expedientes, que no hubo dolo sobre los expedientes que se mandaron a CNJ. No recuerdo que se haya interpuesto la denuncia, honestamente. Lo que sí hicimos, el Centro de Estudios Jurídicos FUSADES participó también como miembro del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sí hicimos un llamado público a la Fiscalía General de la República para que investigara qué es lo que había sucedido. Cuando nosotros dimos estas declaraciones, es más en realidad, como un aviso entonces. Sí, es que no sabíamos qué es lo que había sucedido. Es más, no sabíamos si el problema había estado en el Consejo Nacional de la Judicatura o en la FEDAES o en ambos. Entonces le pedíamos a la Fiscalía, mire, algo ha pasado ahí, investigue. A esas alturas todavía no se había sostenido la reunión entre FEDAES y el Consejo Nacional de la Judicatura, en donde se lograron esclarecer los problemas que se habían presentado. Ahora bien, Oscar, la Asamblea Legislativa está entonces solo esperando, pendiente de que CNJ envíe finalmente los 2 listados. Es un solo listado de 30. Bueno, un solo listado, ¿no? Pero sí, esa es la próxima etapa y es el momento en el que la Asamblea empieza su etapa decisiva, empieza el momento en que toma parte del proceso sobre esa lista de 30. Creo que alguna vez lo platicamos, pero creo que vale la pena refrescarlo, y la pregunta es alrededor de si es posible estandarizar, salvando las distancias que hay de FEDAES con el CNJ, si es posible estandarizar ciertos criterios que se establecen a la hora de elegir a los representantes ante la Asamblea Legislativa, a los aspirantes. ¿Sería posible? Yo creo que sin duda alguna. La Asamblea Legislativa es un órgano político, va a tomar una decisión política, pero una decisión política con límites constitucionales bien estrictos y bien fuertes. Y esos límites le mandan a elegir las mejores personas que hay para el cargo. Dentro de las mejores hay margen para interpretar políticamente, pero no puede dejar de cumplir con el mandato de elegir las personas que mejor sirvan a los ciudadanos en la protección de sus derechos. Humberto. Sí, yo coincido, es decir, en efecto se trata
de un proceso que tiene dos orígenes muy distintos, ¿verdad? Pero que al final de cuentas convergen, en la etapa en la que nos encontramos, de hecho, converge en el Consejo Nacional de la Judicatura con esas facultades legales de las que ya hablamos. Y por lo tanto, sí creo que existe un mecanismo para que, a pesar de que el origen de los listados es diferente, pueda estandarizarse el cumplimiento, o por lo menos la revisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que deben tener las 30 personas que sean sometidas más adelante a conocimiento de la Asamblea Legislativa, independientemente, insisto, del origen. Porque no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Que los 15 que ahora ya conocemos vienen como resultado de una elección, de una votación del gremio. Los 15 que todavía no conocemos vienen como resultado de un proceso que tuvo sus semanas, sus meses, que culmina en estos días, luego de las entrevistas realizadas a cada una de estas personas y de la ponderación que entiendo va a realizar el CNJ con una tabla previamente identificada, divulgada y de conocimiento de los mismos participantes en el proceso, en donde el CNJ les va a poner nota a cada una de estas personas y tiene que elegir a esas 15 personas. El proceso es radicalmente distinto. Sí, porque uno es por la vía de elección, ¿no? Exacto. El voto popular, digamos, entre comillas. Sobre todo porque en efecto no existieron procesos, salvo el caso del Centro de Estudios Jurídicos, no existieron procesos verdaderos de elección de las personas que las asociaciones de abogados estaban proponiendo para ser electos. Todo el resto de las asociaciones, y lo digo con toda claridad porque lo sé, ninguna de las otras asociaciones desarrolló procesos internos de elección, no las desarrolló. Lo único que hicieron fue reunirse en una asamblea, si es que hubo asamblea, o a lo sumo en una junta directiva y decir, estas 2 personas, o estas 7 personas, o estas 9 personas son las que queremos que participen, adelante, sin hacer absolutamente ninguna consideración y sin permitir un ejercicio democrático al interior de las asociaciones. Eso no existió, mucho menos una revisión curricular, una revisión de méritos, una revisión de personalidades, eso no existió en ningún momento en ninguna de las otras asociaciones. Entonces, claro, someten casi que a cualquiera, lo voy a decir así, a una elección en donde, bueno, participan los abogados sin mayor información de quiénes son esas personas que están siendo sometidas a ese escrutinio. Ahora, ¿qué podríamos, se me ocurre, qué se puede esperar? Es decir, que tendríamos ya en la lista final, que se va a la Asamblea Legislativa a tener perfiles totalmente disímiles, porque los parámetros de evaluación son muy distintos de cómo se decide entre FEDADES, por ejemplo, y CNJ, o no necesariamente. Más bien es de cómo esperamos que se decida, porque a mí me gusta remarcar eso. El CNJ ha estado haciendo un buen trabajo, pero no lo ha terminado. Entonces esperamos que elija con los criterios técnicos que ha dicho que lo va a hacer. Y en el caso de que lo haga, probablemente sí sea un poco diferente, porque una es una elección semipopular donde participan todos los abogados y la otra es más técnica y por una institución del Estado. Entonces probablemente eso sí dé como resultado si el CNJ sigue utilizando los criterios técnicos que ha dicho que va a usar y que esperamos que efectivamente utilice. Ahora, porque me pareció que es inédito o no el hecho de que ahora se haya abierto, digamos, incluso se haya transmitido a través de redes sociales, los medios de comunicación en general, el proceso de evaluación, las preguntas que se hacían los aspirantes. ¿Eso es inédito o...? En 2015 ya se publicaron las entrevistas después de un mandato de la Sala de lo Constitucional a que se repitiera el proceso. Pero no había tenido nivel de divulgación quizás como ahora, ¿no? Tuvo un nivel de divulgación porque fue de hecho un mandato, una orden, pero el nivel de divulgación incluso en medios y el hecho de que estaba establecido en un procedimiento en el manual de elección del CNJ es totalmente novedoso. Y hay un paso importante que hay que reconocerlo, hay un paso importante entre el tipo de entrevistas que se hicieron en 2015 y las entrevistas que se han hecho ahora en 2018. Hace falta mucho por recorrer, pero hay que reconocer que las entrevistas han mejorado sustancialmente en comparación a las entrevistas realizadas en 2015. Es decir, ahora algo se puede extraer de esas entrevistas, algo puedes conocer de verdad a las personas que están participando, que pretenden ser magistrados de la Corte. Antes era muy difícil. Y el siguiente paso es que sea algo que se extrae, de hecho sirva para fundamentar la decisión que se tome. Correcto. Perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial. Reitero, tenemos habilitados 2 números de teléfonos. 2263-0023, 2264-9179. Pueden anotarlo y participar si ustedes lo desean. Vamos a la pausa, regresamos.
nosotros nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador Humberto Sáenz, él es el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, también Oscar Pineda, investigador senior de FUSADES. Humberto, a ver, después de la elección del 4 de marzo se sugiere de que, bueno, esto ha cambiado, la correlación de fuerzas desde luego en la Asamblea Legislativa. Algunos dicen, bueno, bajó la presión de la posibilidad de una amenaza que había, sobre todo porque ahora el FMLN ya no va a tener la llave de la mayoría calificada, entonces eso puede dar posibilidades de cómo se configura diferente una elección de magistrados por el tema de independencia que debe tener la Sala de lo Constitucional. Pero... es decir, el resultado electoral implica la posibilidad de que se baje el dedo del renglón entonces sobre el tema que se hablaba siempre de la necesidad de contar con una sala totalmente independiente, con la gente más idónea, capacitada para el cargo. No, para nada. Esa solicitud, esa exigencia ciudadana trasladada ahora a la Asamblea Legislativa en el sentido de que se elijan a personas independientes debe mantenerse tal como se ha venido haciendo en los últimos años, exigiendo que se cumplan con los lineamientos jurisprudenciales que hemos venido aplaudiendo en relación a la elección de funcionarios, y eso no cambia en lo absoluto. Lo que cambia a lo sumo se minimizan, porque no es que desaparecen, ciertos riesgos que nosotros sí veíamos que podía tener esta elección de magistrados en 2018. Por ejemplo, uno de los riesgos principales que se reduce sustancialmente es el retardo en la elección de los magistrados, porque con una conformación legislativa parecida a la que tenemos hoy, ese retardo sí nos preocupaba mucho, porque ya lo habíamos visto que había ocurrido, por ejemplo, en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí se tardaron casi un año en elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿A qué se lo atribuís específicamente? Bueno, a varios factores, ¿verdad? Porque ¿Pero cuál era como el neurálgico, el que tenía que ver? ¿Era con el tema de quién tenía la llave de la calificada? Bueno, es que nadie tenía la llave de la calificada por sí mismo, ¿verdad? Entonces, en la composición actual de la Asamblea Legislativa, lo que favorecía era el reparto, bueno, lo demostró pues en algún momento, el reparto de esas cuotas políticas. Y en el caso que vimos del Consejo Nacional de la Judicatura, que fue quizás el más dramático de todos, porque se tardó un año aproximadamente, ahí veíamos ese forcejeo por cada uno, por lo menos las tres principales fuerzas políticas, intentando llevar a su gente como concejales a esta institución tan importante. Entonces, ese mismo jaloneo, ese mismo tira y encoge que vimos en el Consejo Nacional de la Judicatura, sumado a la trascendencia que tiene esta elección de magistrados por ser 4 los miembros de la Asamblea Constitucional que tienen que resultar electos, sumado a la importancia que ahora todo mundo conoce que tiene la Asamblea Constitucional, entonces nosotros veíamos ahí un riesgo significativo de que pudiera suceder algo así. ¿Qué iba a pasar si pasábamos un año sin contar con Sala de lo Constitucional, sin 4 miembros de la Sala de lo Constitucional? Eso a nosotros sí nos preocupaba muchísimo. Eso creo que se reduce, insisto, significativamente porque la composición es otra y ojalá no sea así, pero todos los partidos podrían tomar su decisión sin tomar en consideración el voto del FMLN. Yo digo, de verdad, lo digo con transparencia y con convencimiento, con el 100% de convencimiento de que ojalá las fuerzas políticas entiendan el mensaje que cada una de ellas ha recibido en esta elección del 4 de marzo y den evidencia de haberlo entendido justamente ahora que viene su primera tarea importante, que es esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde identifiquen quiénes son las personas de esas 30 que van a llegar finalmente, que reúnen las características legales y constitucionales. Si ellos hacen su tarea, William, de verdad no vamos a tener que estar discutiendo sobre estas 2, 3 o 4 personas con evidentes vínculos político-partidarios, porque si ellos hacen su tarea, ellos mismos van a llegar a la conclusión de que no tienen que impulsar a alguien que tenga vínculos tan evidentes con uno de los partidos políticos. Entonces, debido a esa correlación que se ha configurado en Asamblea Legislativa, ¿tú esperarías que los 4 aspirantes que se vinculan directamente con la FMLN queden fuera? Yo esperaría que si no quedan fuera ahora con la decisión que va a tomar el Consejo Nacional de la Judicatura, entonces queden fuera en la Asamblea Legislativa. Perfecto. Oscar, a ver, tu opinión. Yo tengo una preocupación paralela y es el tema de los traslados que ya se ha mencionado.
otra vez volver a trasladar magistrados de una sala a la sala de lo constitucional como parte de las negociaciones. Si se llega a trazar el proceso de selección. Como un elección. elemento más en la negociación. Es decir, si con la lista de 30 no encuentra un acuerdo, recurrir a traslados de otras salas a la sala de lo constitucional y nombrar magistrados para otras salas. Creeríamos que eso no está permitido por la Constitución y no debería realizarse. Sobre el riesgo de atraso, yo creo que Humberto tiene un muy buen punto en decir que hay más posibilidades de lograr la mayoría necesaria, hay más posibles combinaciones para lograr la mayoría. Pero las negociaciones pueden seguir siendo intensas y pueden seguir siendo complicadas, y si bien es cierto que el riesgo se reduce, de todas formas puede haber retraso, y es algo que no es deseable, es algo que no debe hacer, porque hacerlo es dejar a la gente sin protección de sus derechos por el tiempo que se tarden negociando. Así que deben negociar, pero rápido y bien. Sí, y si hacen eco de las propuestas que también a través del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción se les han hecho, y de otras propuestas que han circulado ya en la Asamblea Legislativa, y reforman de manera adecuada el proceso de elección de funcionarios en general, yo creo que deberían poder ellos estar desarrollando este proceso en los tiempos previstos por la Constitución. Ahí hay unas propuestas que ojalá las estén viendo ya, que lo que intentan es volver este proceso un proceso eficiente, un proceso transparente, un proceso democrático, un proceso que premie el mérito y un proceso que permita la participación ordenada de la ciudadanía, de la sociedad civil. Ahora bien, ¿no se teme que ahora entonces se les pueda señalar y se diga, bueno, lo que pasa es que ahora hay más satisfacción con lo que puede estar ocurriendo, porque entonces la gente que va a llegar a estos cargos es gente más afín con la derecha? Yo no lo veo así. A ver, a estas alturas todavía no conocemos cuál es el resultado de la evaluación que va a hacer el Consejo Nacional de la Judicatura. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Pero si uno ve el listado de las personas que son los que conocemos en este momento, de las 15 personas que conforman el listado de la FEDAES, apartando a 2 o 3 ahí que ya hemos mencionado, con que tienen evidentes vínculos político-partidarios, hay personas ahí muy rescatables que yo te aseguro que no podés definir con certeza, con plena certeza, cuál es su ideología política. Y eso es bueno. No estamos diciendo que no la tienen. Bueno, hubo sorpresa con los 4 magistrados actuales, ¿no?, de sala. Bueno, es decir, claro, porque obviamente. En aquel momento cuando fueron electos, algunos daban por sentado de manera automática, estos 2 son de izquierda, estos 2 son de derecha, entonces aquí tenemos repartido el asunto y ya, o sea, y al final no ocurrió así, o sea. A ver, o quizás su ideología sí sea así. Quizás la sorpresa sea que son personas con convicciones éticas. Exacto. Que no van a estar al servicio de determinados sectores y de intereses particulares. Quizás la sorpresa no sea en cuanto a la ideología, sí, sino en cuanto a las convicciones éticas de servir a la ciudadanía. Sí, yo coincido incluso me voy un poco atrás, porque a mí esta caracterización de izquierdas y derechas a estas alturas de verdad me sigue sonando una caracterización ya ortodoxa que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Pero sí, si la mantenemos, aún manteniendo esa caracterización, lo que dice Óscar es justamente lo que andamos buscando en un magistrado. No estamos queriendo un magistrado carente de ideología, eso es imposible, no son robots. Claro. Son magistrados, son personas que tienen una ideología. Bueno, pero esa ideología, los magistrados tienen que ser capaces de hacer a un lado su ideología política en el momento de resolver un caso. Y entonces identificar que ese caso, sobre todo a nivel de la Sala Constitucional, lo van a resolver aplicando precisamente su visión de las normas constitucionales y de la jurisprudencia que le ha precedido, de los precedentes que existen en materia constitucional. Eso es lo que queremos, independencia de eso, justamente. Y cuando vemos vínculos materiales o formales, sobre todo vínculos materiales de determinadas personas, no con una ideología, sino con un instituto político, con un partido político, es que eso asusta, eso no hay manera de mantener independencia cuando tú ves esos ostensibles vínculos con un partido político. Eso no se puede, sobre todo si tomas en consideración que muchas de las tareas que va a realizar esta persona son justamente controlar a las autoridades designadas por ese mismo partido político. Entonces no pueden, como se ha querido sugerir en algún momento, estarse excusando de manera permanente e indefinida en el 80-90% de los casos porque tienen un vínculo con
el partido político que ha designado a un funcionario que va a ser sujeto de evaluación constitucional, por ejemplo. Ya. Oscar, tras el trabajo que ha hecho esta Sala de lo Constitucional, el rasero, digamos, para medir resultados de lo que pueda venir en la siguiente Sala de lo Constitucional que se instale, ¿es mucho más alto? Sin duda alguna. En términos de exigencia, el alcance de las facultades de control, del verdadero control del poder, se ha redimensionado en los últimos 9 años. Se ha redimensionado a un nivel tal en que no esperamos menos de los magistrados. Esperamos probablemente que sean diferentes porque cada magistrado puede tener su corriente del pensamiento jurídico, su modo de entender el derecho, su modo de interpretar la Constitución, pero esperamos sobre todo que sean independientes y que sean gente honesta. Sobre eso no debería haber duda alguna. La gente ahora espera más de la Sala de lo Constitucional y la gente ahora cree más en la Sala de lo Constitucional y sobre todo en esos aspectos no deberíamos permitir ni un poquito de retroceso, ni un poquito. Ahora, pero los procesos son reversibles, incluso, no sé qué dirán ustedes, pero uno escucha opinión de otros abogados y dicen, bueno, que incluso las mismas sentencias, la jurisprudencia que se sienta, ¿no?, desde las resoluciones de sala, también pueden ser revertidas en un momento determinado. Y eso creo que todos coincidimos en que en efecto es así, la jurisprudencia no es permanente, no es eterna, pero lo que asusta es que hay personas que sin haber analizado ningún caso en concreto, ya anticipan su deseo de cambiar esa jurisprudencia. Y eso no puede ser tampoco así, porque, como bien decía, en repetidas oportunidades lo ha dicho el licenciado Aldo Cader, que es una de las personas que ahora configura la lista de quienes están formando parte de los candidatos por puestos por FEDAES. Dice, mire, si para construir jurisprudencia, bueno, se construye jurisprudencia tomando en cuenta ciertos criterios, ciertos principios constitucionales. Si de esa jurisprudencia nos queremos apartar, es mucho más difícil, primero, destruir el precedente y justificar la construcción de un nuevo precedente. El análisis debe ser doblemente exhaustivo y identificado el caso concreto en donde ese análisis debe hacerse. Pero es que ya de manera anticipada, por ejemplo, en los criterios de elección de funcionarios, hemos escuchado a ciertos aspirantes que ya están en la lista de FEDAES, es decir, ese precedente lo vamos a modificar si llegamos a la Corte. ¿Cómo es posible, si no tienen ni siquiera un caso concreto, que estén hablando de modificar un precedente de esa naturaleza? Así no se juega con los precedentes tampoco. Son importantes, hay que respetarlos, no son eternos, pero modificar uno debe ser un análisis exhaustivo y llegar a una conclusión extraordinaria, porque se ha presentado un evento extraordinario que justifica modificar ese precedente. Porque esto implicaría hacerlo sobre la base de prejuicios, situaciones anticipadas. Claro. O de inclinación más político-partidaria. Muy probablemente, muy probablemente. Oscar. Yo creo igual que los precedentes, de hecho la misma Sala de lo Constitucional en algunas sentencias ha establecido algunos criterios sobre los que se debe argumentar el cambio de un precedente. Esta misma Sala ha revertido algún precedente, por ejemplo con la ley de amnistía es una reversión de precedente lo que hizo la Sala, ha cambiado el precedente por una nueva forma de interpretar, por una nueva forma de ver. Entonces, sin duda alguna se pueden hacer, pero los precedentes son derechos. Los precedentes son derechos que vincula incluso y sobre todo a la misma Sala en las decisiones futuras. Y como decía Humberto, y en eso coincido totalmente, demanda un esfuerzo mayor para transformarlo y un esfuerzo sobre un caso que se le presenta. No, yo como magistrado, que no tengo la facultad de iniciar casos de oficio, voy ya desde antes diciendo que voy para cambiar determinado precedente, porque eso es activismo, no es justicia. Sí. Ahora bien, la Asamblea Legislativa tendría prácticamente 2 meses, más o menos, para tomar decisiones. Sí, bueno, los plazos, la Sala de lo Constitucional llega el 15 de julio. Llega el 15 de julio. En teoría... Digamos que un poco más de 2 meses. Sí. Todavía porque si la lista le llegará de CNJ, ¿cuándo sería? El 11, ¿no? El 11. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Sí, según la ley y siendo estrictos, deberían estar elegidos 15 días antes de que tengan que tomar posesión del cargo, pero no hemos visto que eso ocurra ya en bastante tiempo. Lo normal es que si se elige a tiempo es la noche anterior de la fecha límite, y si no, de hecho, la regla ha sido en esta asamblea atrasos. Entonces, lo que esperamos de verdad es que en esos 2 meses o 4 días, y 4 días más o menos, se elija. Lo que es indispensable es que el 16 haya alguien que va a llegar al edificio de la Corte Suprema de Justicia a tomar posesión de su cargo y a ocuparse de proteger los derechos de la ciudadanía.
Pero a ver, entonces, pero sí está presente la posibilidad o el fantasma de que se pueda hacer movimientos de sala. Eso no está curado del todo. Yo creo que no está curado del todo mientras haya negociación política y exista la posibilidad de hacerlo. La posibilidad fáctica, quiero decir, porque la posibilidad jurídica de verdad creo que no es posible y que no existe. Pero la posibilidad fáctica como una cuestión de decir probablemente estos magistrados no van a llegar a conocer constitucionalmente de si ese traslado es o no correcto. De todos modos son ellos los que están en la sala que debería resolver eso, pero de verdad esperamos que no ocurra. Disuelto el fantasma no está, pero la expectativa es de que se respete la Constitución y no se haga. De acuerdo. Y no lo hagan para ponerlo en persona con destinatario. Bueno, perfecto. Tengo que hacer la última pausa comercial. Regresamos al cierre de Conexiones. Volvemos. Cierre de Conexiones, solo para concluir sobre ese tema, porque me interesa los últimos minutos que analicemos un poco, porque hubo este tema sobre la petición que había de Salvador Arias de la demanda contra la Ley de Integración Monetaria, ¿no? Y la Sala de lo Constitucional dijo que no procedía. Pero antes de llegar a eso, para manera de conclusión entonces, ¿ustedes son optimistas en términos de los plazos establecidos para elegir magistrados de sala? O sea, ¿creen que se va a salir a tiempo? Yo quiero ser optimista y pensar que se va a salir a tiempo, que no vamos a tener el 16 de julio que estar reclamándoles a los diputados que no cumplieron con su tarea. Y ya que haces la pregunta, yo aprovecho también para pedirle a la actual Sala de lo Constitucional que tienen una tarea pendiente, que no la han sacado, ojalá la saquen antes de esa fecha, y es que se les ha pedido que aclaren qué significa elegir a tiempo y cuáles son las consecuencias de no elegir a tiempo. Porque hasta este momento a la Asamblea poco le ha preocupado tardarse un mes o tardarse 12 meses en elegir funcionarios, como que si el día que sea ellos pueden elegir con retraso y toda la ciudadanía tenemos que celebrar, tenemos que aplaudir el haber cumplido con su obligación constitucional. Nunca ha habido consecuencias. Nunca ha habido consecuencias. Jamás. ¿Y de qué tipo de consecuencias estamos hablando? Es que eso es lo que queremos que la sala interprete y que identifique cuáles son esas consecuencias. Nosotros tenemos alguna concepción de lo que podrían ser esas consecuencias, que van desde consecuencias económicas hasta la imposibilidad de pretender un cargo público en el futuro. Pero hay que identificarlas, porque es una obligación constitucional no solo elegir, es una obligación constitucional elegir en los tiempos previstos por la Constitución y la ley. Y si no lo hacen, algún resultado debe tener eso para el funcionario que no cumple. Hay una omisión ahí constitucional. Eso es lo que le hemos pedido a la sala, que todavía no nos ha respondido, que nos diga, bueno, ¿qué significa eso? Es que de repente esto se ha visto casi como una normalidad dentro de los procesos, ¿no? Y no puede ser normal. No es normal. Se ha vuelto común, pero no es normal, jurídicamente hablando. Yo, por el contrario, no quiero ser optimista, creo que no sirve de mucho. Lo que quiero es creer que el primer trabajo difícil que van a tener lo van a hacer bien y van a responder a las expectativas de la gente que los ha elegido, porque los ha elegido para que hagan este tipo de cosas. Y creo que para los diputados se ve bien venderle a la ciudadanía, venderle entre comillas, ofrecerle a la ciudadanía buenos magistrados, eso se les va a ver bien. Bueno, interesante, ¿no? Porque habría que ver cómo deciden los diputados finalmente. Hoy se ha generado toda una controversia que es, claro, es un tema que está fuera del análisis de la jurisprudencia, pero tiene que ver con el bono, por ejemplo. Ustedes lo conocieron, toda la discusión que ha habido sobre esto. En redes sociales hay un malestar profundo de la gente, sobre todo porque obviamente inmediatamente después de una elección tomar una decisión de este tipo, y cuando los políticos han dicho que están haciendo una lectura adecuada de los resultados y se recetan un bono prácticamente de la salida, ¿no? Sí, es lamentable, no solo en ese contexto, sino en el contexto del compromiso públicamente adquirido de entender que hay que tener una administración en que se gaste mucho menos de lo que se ha venido gastando. La austeridad es una necesidad ya ineludible
a estas alturas cuando tenemos un déficit permanente en las arcas del Estado. Entonces, cuando ha existido ese compromiso de administrar con austeridad y vemos el otorgamiento de estos bonos a personas que simplemente no resultaron electas, no resultaron favorecidas por el voto popular, no encontramos absolutamente ninguna justificación, así sea que después vengan las renuncias a esto. Es que eso es lo que parece, lo que incluso choca aún más, de decir, no, yo no voy a hacer uso de eso. ¿Y por qué todos los partidos políticos dan su autorización para que exista esta... Esto es un obsequio otorgado por la Asamblea Legislativa a los diputados salientes? No es cierto que se trate de una especie de indemnización a estas personas, es que eso no existe. No debe existir en un funcionario público. Entonces, si no, el día de mañana los magistrados que salen de la Corte Suprema de Justicia van a querer exactamente lo mismo. ¿Dónde está mi indemnización por dejar de ser magistrado? Pero ya ocurrió algo parecido con Corte de Cuentas de la República, ¿no? Y otras instituciones, no solo eso. Ha ocurrido, se ha visto mal, se ha sancionado y han existido consecuencias. No puede ser que ahora la Asamblea Legislativa esté haciendo exactamente lo mismo. Sobre todo, insisto, cuando hay un compromiso de austeridad que debería existir en todas las instituciones del Estado. Tenemos suficientes problemas como para estar dilapidando el dinero de esta forma. Óscar, tu opinión, nos hemos salido un poco de la parte estrictamente de jurisprudencia, ¿no? Pero creo que es relevante. Pero creo que es un tema bien relevante y es un tema, creo yo, de ética en el trabajo en la Asamblea. Es también un tema de concepción cultural del cargo público. Deberíamos entender el cargo público como un trabajo y uno va a su trabajo a realizar las funciones, las tareas que tiene que hacer, va en su carro y gana su salario. Esa es la concepción que deberíamos tener. Pero de hecho la semana pasada entró una pieza de correspondencia en la que se solicitaba que se otorgara seguridad pagada por el Estado por un año más para todos los diputados que no fueron reelectos. Yo creo que ese tipo de cuestiones es de superarlas como un tema cultural. Los cargos públicos son un trabajo y uno a su trabajo, cuando deja de trabajar en un sitio, no pide que le sigan dando los beneficios que tenía en el trabajo por un año más. Es un trabajo y deberíamos verlo como eso, un trabajo bien importante y un trabajo de servicio. Bueno, pero es interesante porque estamos prácticamente a las puertas de otro proceso electoral, ¿no? O sea, viene elección presidencial y a veces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando con los legisladores? O sea, como que se desconectan sabiendo que lo que viene estamos a las puertas de otra elección. Parece que se les olvida y parece que se les olvida que hoy están mucho más expuestos. Porque de repente encontramos justificaciones, bueno, esto se ha hecho así siempre y la ciudadanía no ha dicho nada. Justificación que me parece una verdadera tontería, porque obviamente el hecho de que en el pasado se hayan hecho mal las cosas no significa que deban seguirse haciendo mal, o el hecho de que en el pasado la posibilidad que tenía la ciudadanía de incidir en la adopción de políticas públicas hubiera sido menor, no significa que entonces debe seguir siendo de esa forma. La ciudadanía también ha despertado, es mucho más exigente, es más sofisticada, tiene más medios para darse cuenta, le guste o no le guste a los funcionarios, tiene mucho más medios para darse cuenta de sus actuaciones, y eso parece que a veces se les olvida, que pueden permanecer en el oscurantismo, piensan quizá, sin darse cuenta de que sus actuaciones están quedando ahí en la vitrina, a las puertas de exigencias de este tipo que estamos viendo que se han generado a través de las redes sociales y que terminan por provocar que se retracten, porque al final de cuentas, por lo menos en el caso que planteaba Óscar, de la asignación de protección para los diputados, mi entendimiento es que tuvieron que retractarse y decir, siempre no lo íbamos a hacer, estábamos tratando, era una propuesta, queríamos ver que se generara la discusión. Escuché, creo que el diputado Merino decía eso. Lo archivaron hoy. Mi idea era simplemente que se discutiera el tema. Obviamente se empezó a discutir el tema, la ciudadanía reaccionó como reaccionó y tuvieron que retractarse. Ahora, pero diferente con el bono, ¿no? Porque la decisión de Junta Directiva se supone que por unanimidad la tomaron la semana pasada y trascendió a los medios hasta esta semana, ¿no? Entonces, yo quizás quiero hacer un punto sobre eso. Las decisiones de Junta Directiva son bien reservadas en la Asamblea Legislativa y no deberían serlo. De hecho, los medios normalmente no tienen acceso a las juntas directivas. A las comisiones sí, pero las juntas directivas. Y el tema legislativo es tan importante como el tema administrativo en la Asamblea. Y creemos que esa también es un área en el que hay que fortalecer la transparencia. Sí, porque por ejemplo con este asunto de los bonos, yo hasta ayer en la noche, yo no había entendido cuál era el alcance del asunto, sospechaba, pero no entendía, hasta que justo en las redes sociales precisamente el diputado Francis Habla me lo aclaró, que había sido una decisión de Junta Directiva a la que no hemos tenido acceso,
en donde se decide dar bonos a los diputados que salen y a los empleados que salen, que no sabemos quiénes son todavía esos empleados, porque yo le pregunté, mire, ¿quiénes son esos empleados? ¿Cuántos son? No lo sabía. Yo creo que hasta el día de hoy no saben todavía, no tienen certeza absoluta de quiénes son los empleados que terminan en esta administración también. Y fue algo así como quererse bañar en el mismo chorrito de los empleados, entonces justifiquémonos y por ahí nos vamos, ¿no? Sí, pero también con un riesgo adicional, porque vaya, yo no sé, porque no hemos podido ver esta decisión de Junta Directiva, si se trata de empleados que van a salir y van a regresar, por ejemplo, como asesores, por decirte algo, que no sé qué es lo que va a suceder ahí, o se trata de empleados que como este diputado no pudo reelegirse y este empleado estaba asignado a este diputado, sale, pero después entra de otra forma a la bancada legislativa. Todo eso hay que estar pendiente de qué es lo que va a ocurrir. Perfecto. En 2 líneas, sobre la Ley de Integración Monetaria, entonces, y esta resolución de Sala de lo Constitucional, yo sé que no han entrado en detalle ustedes a leerla, pero ¿qué implicaciones tiene o cómo lo observan? Oscar dijo que ya la leyó. yo más o menos vi la resolución. Yo creo que es una decisión sin muchas consecuencias. La consecuencia inmediata es que el proceso que se propuso ya no se va a conocer y no se va a decidir el fondo. La sala lo inadmitió porque al parecer el demandante había establecido una justificación más de consecuencias económicas y no una fundamentación jurídica de por qué la ley violaba la Constitución. Entonces la sala terminó inadmitiéndola y esto es una cuestión formal. Otra demanda puede ser propuesta, ahora mejor fundamentada, otra demanda puede ser redactada por otras causales, pero al final esto lo que significa es que el proceso ha terminado y que no hay actualmente una posible decisión sobre esto. Sí, en caso contrario quizás habría que haber entrado a otro análisis que tiene que ver ya con la estabilidad o inestabilidad de la economía, ¿no? Porque esto sí hubiera sido, por ejemplo, si se suspende la Ley de Integración Monetaria. Sí, aunque ya la sala, y lo dice en el resumen que tú presentabas, ya la sala había dicho en una oportunidad previa que la Ley de Integración Monetaria no significaba per se una limitación a la facultad que tiene el Estado de tener política económica. O sea, eso también creo que es importante decirlo. Eso de hecho se refiere a ese precedente en el caso de esta inconstitucionalidad que hemos conocido. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Humberto, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias, William. Un gusto. Gracias, Oscar. Un gusto. Bien, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.